la importancia que tuvieron, ¿verdad?, los colegios menores en su momento en el sistema educativo en España. Pues bien, viene a decir que de la misma manera que hay una génesis para la obediencia, hay una génesis para la crítica. Quien tiene que ser educado para obedecer, para repetir, para hacer miméticamente lo mismo que han hecho otros, también puede ser educado para recibir críticamente la herencia de su propio grupo, para desarrollar la intuición y la imaginación de una capacidad de conflicto que es necesaria para la búsqueda de la libertad. Y es que en la OGE hemos salido muy críticos. Comentábamos el otro día en Madrid con el jefe, y ahora lo veremos un poco más adelante, que cuánto dirigente, cuánto mando juvenil ha salido o se ha nutrido la extrema derecha en España. Muy pocos. Sin embargo, él decía, con unos periodistas, que podría presentarle infinidad de personas en partidos de centro, en partidos de centro-izquierda, que provienen de la OGE. Luego ese espíritu crítico siempre lo hemos tenido y ahora veremos a lo que nos ha llevado. Por lo tanto, nuestro libro no es una historia, es un trabajo de ciencia política que hemos ambientado, pues con algunas experiencias nuestras para relajarlo, basado en fuentes documentales y no en opiniones, porque de lo que vamos a hablar, cuando yo a algún compañero le he dicho que venía a Málaga para hablar de esto, se lleva las manos a la cabeza, ¿no? Digo, pero oye, esto, ¿qué te crees tú que es, no? Vamos a hablar con documentos lo que era la OGE, después se podrá opinar. Para ello, ni citamos nombres, solamente cito de nombres 3 deportistas, que son de tenis de mesa, porque el Real Madrid del tenis de mesa es el Caja Granada, y los primeros del Caja Granada, que llegan a ser campeones de España, empiezan de alevines hasta senior, selección española, y los 3 eran 3 flechas de la OGE. Roberto Casares, Mateo Sibanto y Guillermo Gómez. Son los únicos que cito. Y además muy orgullosos de haber pertenecido a la OGE. Pero no se trata aquí de que si fulano dijo, no, si eso no es lo importante. Es un libro que hemos intentado ser leal y honesto con la OGE y esperamos 25 años para escribir este libro. Yo soy de la promoción monárquica, como decimos, 75-80, y desde ese momento yo tenía ganas de empezar en mi tesis doctoral y de hecho, empezamos a utilizar documentos, pero había que esperar, porque no se puede historiar el presente. Lo hemos hecho 25 años. Y mantiene, según los numerosos autores que han visto el libro, pues un perfecto equilibrio. ¿Cuál es nuestro reto? El reto que nosotros asumimos es que la OGE desde su inicio, en el año 1960 hasta finales del franquismo, que es de lo que yo hablo en este libro, fue una agencia de socialización más de las que utilizó el régimen jurídico junto a la familia, la escuela, la Iglesia Católica, y que al igual que todas las agencias, esta también fracasó en cuanto a la transmisión de los valores políticos que pretendían inculcar a los jóvenes. Y esto lo digo con todos los datos en el libro de las encuestas sociológicas. Valores que autores como Cámara Villar, en su magnífico libro Nacional Catolicismo y Escuela, o Andrés Opeña, El Florido Pensil, demostraron en su obra, y que no trataremos en esta conferencia. No vamos a hablar aquí de los valores políticos. Eso lo han tratado otros y se tratan en mi libro. Por cierto, el libro Si madrugan los arqueros está recomendado por el profesor Cámara Villar, catedrático de Constitucional, en la asignatura de Derecho Constitucional de primero en la Facultad de Derecho de Granada. Por lo tanto, vamos a hablar hoy de los valores sociales, que es lo que nos ha traído. Esta foto es muy curiosa. Alberto, qué delgado estaba ahí, pero tú no sabes que quien está al lado es Gabriela de Miller y Martínez, profesora de Antropología de la Universidad de Nueva York, que coincide en la Alhambra, mientras el grupo estamos viendo la Alhambra y el Generalife, y se pega con nosotros, y aquí estamos por una misión, ya se ven incluso algunas niñas. Nosotros vamos a demostrar que los valores de carácter cívico y social perdurarían. La prueba de ello es que la nueva OGE, que va a ser reconocida por el Ministerio del Interior en el año 1977, va a ser declarada de utilidad pública por el Consejo de Ministros en 1981. Y prueba de esto, este 50 aniversario.
¿Qué es la socialización? La socialización, como dicen autores como Durán, Diverger, Riesu, Mayordomo, es el anclaje o articulación del individuo en la sociedad y de la sociedad en el individuo. La mayoría de los investigadores se han orientado en la capacidad que tienen los sistemas todos para intentar moldear a una semejanza a los individuos. Sin embargo, no todo fue tan malo cuando se habla y lo estamos viendo, ¿no? ¿Cómo surge la OGE? La OGE surge en el año 60. ¿Y por qué surge y precisamente en esta época? Pues surge en un contexto de maniobra de liberalización del régimen, donde tiene mucha importancia, como se sabe, el Concilio Vaticano II. Hay que dar otra imagen. Recomiendo la lectura de Luis del Val, El Prieta en la fila, donde reconoce la competencia de los mandos de la OGE en los campamentos y donde habla de estos temas, incluso con documentos que cita de que había que dar otra imagen, pero no solamente por la OGE, el régimen se estaba abriendo, ¿no? Y había, porque ya se estaban haciendo un poco obsoletos, otros modelos anteriores, de los cuales nunca hemos renegado, el Frente de Juventudes, las falanges juveniles, etc. Y siempre bajo la idea de un movimiento juvenil. Sin embargo, esta idea no es genuina en España. Si nosotros nos vamos a Inglaterra, por ejemplo, los Incan, en Francia, el batallón escolar, fíjese de los años que estamos hablando, Le Wandergobel en Alemania, la Unión de Juventudes Comunistas, la Ópera Nacional de Valilla, etcétera, y mucho más en el estupendo trabajo de Saint-Marin en la revista del Instituto de la Juventud. Corto aquí porque lo que viene después, y me alegro mucho que esté aquí mi excelente amigo y excelente profesor Daniel Linares, porque fue la primera vez que a mí alguien me dijo esto: los Boy Scouts de Baden-Powell. En el año 1907, esta persona, vamos a hablar un poquito de él, se le ocurre, como veremos, una pedagogía, y yo me acuerdo que en la OGE pura y dura de aquella época, el joven Daniel Linares, jefe del grupo de montaña y tal, pues me acuerdo que en nuestras tertulias pues ya comentaba de cierto paralelismo con el escultismo, y a nosotros aquello nos parecía, como decimos los andaluces, que se está mentando a la bicha, ¿no? ¿A dónde hemos llegado? Baden-Powell crea una pedagogía peculiar del escultismo, que es simple y llanamente la utilización del tiempo libre, principalmente en la naturaleza, y para ello utiliza la escuela activa, que no quiere decir escolar. Esto no es una pedagogía de don Andrés Manjón, ya que vengo de la Universidad de Granada, no. Se trata de una forma de enseñar, de educar, y basada en unos principios de buenos ciudadanos, activos y comprometidos en la vivencia de su fe. Todo esto es diríamos, la esencia, diríamos, la usía del escultismo. Pues bien, cadetes en Covaleda. Voy a pasar así un poco más deprisa porque este tema es muy feo, y es que jurídicamente, a los que trabajamos en este ámbito, el tema del movimiento nacional, las delegaciones nacionales, es un tema muy curioso, porque no era administración, Secretaría General del Movimiento, pero actuaba delegado lo que es administrativamente, y no les voy a cansar. En mi libro se dan muchísimos datos, lo que voy a intentar aclarar, porque nosotros siempre decimos en el mundo del derecho lo que dice Alicia en el País de las Maravillas: si no sabes a dónde vas, corres el peligro de no llegar. Entonces nosotros jurídicamente tenemos que saber de lo que estamos hablando. ¿Y qué era la OGE jurídicamente? Pues la única norma jurídica, norma de derecho público, no los estatutos de la OGE, que no aparece ninguna referencia, hablar de lo que es una norma de derecho público, aparece en el año 1970 entre las normas, el decreto que desarrolla el órgano de la Secretaría General del Movimiento, y donde su capítulo quinto está dedicado a la Delegación Nacional de la Juventud. Un decreto que regula la Delegación Nacional de la Juventud, y aquí, en ese capítulo quinto, aparecía la Jefatura Nacional de la OGE. Y hay una orden de